Bienvenidos a un nuevo video tutorial de nitstudio.com. Bien, lo que voy a tratar en este vídeo es lo que estáis viendo en pantalla. La imagen de la izquierda es una captura de pantalla de Pinterest de una tarjeta perforada y la imagen de la derecha es, una vez que hemos hecho el proceso que yo os voy a explicar, la imagen en digital en formato .png para que la podáis utilizar bien en iApp o bien en IMG2Track. En la parte inferior de este vídeo, en la información de YouTube, tenéis el enlace que os va a llevar a este post donde debéis de copiar el código. Tendréis que seleccionarlo con el cursor, todo ello, y una vez que lo tengáis seleccionado tenéis que pulsar comando C o bien botón derecho copiar. Con la ayuda de Spotlight, que es la lupa que tenemos en la parte superior derecha del menú de Apple, o bien en aplicaciones buscamos el editor de scripts y lo abrimos. Una vez que lo tenemos abierto, pulsamos en Nuevo documento. Tendremos una pantalla en blanco donde debemos de pegar el código que hemos copiado anteriormente. Comando V o bien con el botón derecho del ratón, pegar. Ya lo tenemos pegado, pulsamos el botón compilar el script y si ahora pulsamos el botón play, ya estaría en funcionamiento el programa. Le voy a dar cancelar porque funciona correctamente. Y ahora para poder guardarlo como una aplicación nos vamos a archivo, exportar y debemos elegir un nombre en exportar como. Escogemos el nombre que deseemos. Yo ya lo tengo preparado, simplemente es para que lo veáis. Y luego lo más importante es en el campo formato tenéis que escoger aplicación. Aquí aplicación y le daríamos guardar. Y ya estaría realizado el programa. Lo tendríamos para utilizar siempre que lo deseemos. Podéis conseguir tarjetas perforadas de muchos modos, puede que tengáis alguna, la podéis hacer una foto o bien escanearla con una impresora multifunción o bien buscar en Pinterest, como es este caso que os estoy indicando, poniendo por ejemplo Punch Card Knitting Machine, os van a aparecer muchísimas y cuando hayáis seleccionado la que os guste, botón derecho y guardar imagen como. Podéis recortarlo de varios modos, pero la forma más sencilla es desde vista previa del Mac. Escogéis la herramienta de funciones de edición y escogéis la primera y pincháis y arrastráis hasta elegir la zona que queréis recortar. Intentad ser muy precisos. Y una vez que lo tengamos, pulsamos el botón de la derecha que es recortar. Y simplemente luego archivo, guardar. Ahora, una vez que tengáis vuestra imagen, es muy importante que contéis los puntos que tenéis horizontales y los puntos verticales. 1, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Hay que contar también los huecos aunque no haya punto. Pensad que es una tarjeta perforada y hay algunos que están marcados y otros no. Aquí, por ejemplo, he contado 30 puntos en horizontal. Y ahora voy a contar los verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 17 puntos en vertical. Y eso debo de anotármelo, porque es la medida que debo introducir en el programa. Bien,
Una vez que tenemos nuestro fichero creado y con todos los puntos horizontales y verticales, voy a utilizar el 30×17. Haré doble clic en la aplicación que he creado del script. Y me va a pedir el archivo inicial. Lo buscamos, en este caso es este, punchcard3017.jpg. Le selecciono y lo que me va a pedir es que le introduzca los puntos horizontales por los puntos verticales separados de una coma. En este caso son 3017, lo voy a teclear 30, muy importante, y 17. Y pulso en rectangular. Y me habrá creado en el escritorio un archivo llamado final.png, que lo voy a abrir ahora. Y este archivo es el que vamos a tener que modificar a únicamente blanco y negro porque me ha salido en escala de grises y lo haremos con GIMP. Ahora vamos a abrir dicho documento en GIMP. Podemos ir a archivo, abrir, o bien lo podemos arrastrar y soltar encima de GIMP. Pulsamos convertir y con ayuda de la lupa lo puedo aumentar o reducir según sea nuestro caso. En este caso es aumentar para verlo bien. Como podéis ver, está en diferentes escalas de grises y lo vamos a poner en blanco y negro. Nos dirigimos a imagen, modo, indexado, y dentro de indexado debemos coger usar paleta en blanco y negro un bit. Este es el que debemos coger y convertir. Y como podéis ver, se nos ha hecho ya completamente en blanco y negro la imagen. Deberemos exportarlo como, escogemos el nombre que deseemos y lo más importante en este caso va a ser escoger en seleccionar el tipo de archivo, buscaremos .png, que es el archivo que reconoce a YAP o IMG2Track. Una vez que lo tengamos, exportar y en el lugar del disco duro que deseemos. Le indicamos PNG y exportar. Y de nuevo exportar. Ya lo tendremos. Abrimos IAP y escogemos la imagen que hemos creado. Y ahora, para hacer la repetición a lo alto, activamos la casilla Infinity Repeat. Pero si queremos activarlo también a lo ancho, tendremos que ir a Image Action Repeat. Tendremos la primera opción que nos da es vertical, lo que pasa que como hemos activado la Infinity Repeat no sería necesario en este caso. Y damos OK y nos dice las repeticiones horizontales. Y aquí es donde podemos indicarle el ancho que deseemos, toda la cama de agujas o el ancho que queramos. Y estaría listo para tejer. Os podréis encontrar tarjetas que también tengan los pequeños puntos o huecos donde se va a hacer el punto con la perforadora. Deberéis de eliminarlos porque si no va a crear error en el programa. Para ello podéis escoger el pincel, escoger el tamaño adecuado. En este caso yo creo que he cogido unos 3, 4, 5 de ancho, un poquito más acaso. Sí, yo creo que ahora estaría bien. Escojo blanco en este caso y pulso y lo voy a pintar de color blanco y los quito con mucha facilidad. Así de esa forma el script que hemos creado va a reconocer correctamente los huecos. Una vez que hayáis terminado es importante que exportéis la imagen a JPG. ¿Veis? Ahora es JPG y ya tendréis vuestra imagen lista para utilizarla en el script. Ahora voy a poner otro ejemplo, es esta tarjeta de 24×60 puntos. Voy a abrir el script y voy a indicarle que son 24,60. Pulsamos en rectangular y nos creará en el escritorio
nuestra imagen final.png. La abrimos con vista previa, la podemos ver, ampliar y como veis no está en blanco y negro. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes, vamos a llevarla a GIMP. Y como veis ya lo tengo abierto en GIMP, nos vamos a imagen, modo indexado y un bit. Para pasarlo a blanco y negro, convertir y ya lo tengo. ¿Qué me va a ocurrir o qué me puede ocurrir en muchas imágenes? Que no sea correcto los puntos de la tarjeta con los puntos que me ha creado el script. Para ello puedo ir comprobando punto a punto e ir corrigiéndolo en GIMP. Para ello puedo ir a la herramienta lápiz, le indico tengo que tener dureza máxima y un píxel, únicamente un píxel en el tamaño y blanco, aunque podemos intercambiar entre blanco y negro, depende si necesitamos ponerlo o quitarlo o borrarlo también nos puede servir y con ello podemos ir modificándolo a nuestro gusto. Aquí os voy a mostrar otro ejemplo. Tengo esta tarjeta de 40 por 85 puntos, horizontales y verticales respectivamente. Es una tarjeta que le he sacado de internet, de Pinterest. Vamos a abrir nuestro script. Bien, le introducimos las medidas que son 48,85 y pulsamos botón rectangular y me la habrá creado en el escritorio en final.png. Voy a abrirlo para que lo veáis, ampliar y me ha quedado perfecto. Como la imagen estaba muy bien, el programa, el script no ha tenido ningún problema y la ha reconocido perfectamente. Con lo cual ahora ya lo podríamos abrir con GIMP. Por seguridad hay que pasarlo a blanco y negro porque no sé si lo veis bien en pantalla, pero tengo zonas en las que están con un gris muy claro. Voy a ver si se puede ver. No sé, ahí es donde, no sé si lo podéis notar, que hay un pequeño cambio de color. Hago lo de siempre, imagen modo indexado, un bit, aceptar y ahora sí lo tendría en blanco y negro. Recordad que lo tenéis que exportar a .png y ya lo podríais utilizar en IAP. Y para que veáis que todo ha ido correcto, voy a abrir IAP, cargo la imagen deseada que es esta, abrir y ya la tendría preparada para tejer con mi placa IAP. Y aquí podéis ver este mismo ejemplo una vez tejido. Este script que hemos realizado funciona únicamente para ordenadores Mac. Espero que en el futuro también podamos hacerlo con ordenadores con sistemas operativos Windows o incluso Linux. En el caso que alguien sepa realizarlo en dichos sistemas operativos, pues sería de agradecer que se pusiera en contacto conmigo y me dijera cómo hacer el proceso para poder explicárselo al resto de seguidores del blog. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto, saludos. Y no olvides que si te ha gustado el vídeo, pulses me gusta, te suscribas a mi canal y también me sigas a través de nitstudium.com. Hasta pronto.